Mira. Hay ideas malas y luego está don Silvio Navarro decidiendo que va a poner orden con mi toro Titán. Sobre todo cuando se trata de esos compañeros de césped del toro. Como los llamo yo para no complicarme. Tienes que entender que Titán no es un toro normal que pasta tranquilamente como adorno de campo. Este animal funciona en otra onda. Su genio pasa de cero a carrito eléctrico convertido en chatarra en 6 segundos exactos. Especialmente si cree que algún mandamás de pantalón corto color caqui está faltando al respeto a su terreno o a sus enanos de jardín. Yo ya había visto ese brillo peligroso en sus ojos la mañana que el ridículo carrito eléctrico de Navarro se coló por nuestra calle en la urbanización Los Olivos. Cerca de Ronda. Cualquier persona con 2 dedos de frente lo habría interpretado como, amigo. Estás haciendo casting para el vídeo viral, idiota de urbanización recibe lo suyo. Si Navarro hubiera tenido un mínimo de instinto animal o se hubiera fijado en la vibra de ni se te ocurra. Todavía tendría carrito. Pero no. Algunos en esta urbanización de Andalucía tienen que aprender la lección por las malas. Caras y muy públicas. Nuestra particular lección de humillación pública, o de triunfo. Según se mire, empezó. Como suelen empezar estos cambios monumentales. Con algo que parecía inocente. O. En el caso de Titán. Con su extraña pasión por las figuras de cerámica. Titán es mi toro. Y no. No hablamos de una finca enorme lejos de todo. Estamos en Los Olivos. Esa zona donde los jardines perfectamente cortados empiezan a dar paso a algo más libre. Mi mujer Laura lo adora. Dice que nuestra parcela tiene carácter. Que es nuestro pequeño oasis de caos feliz. Y nuestra hija Sofía. Para sus miles de seguidores en redes. Es la cronista oficial de ese caos. La chiquilla prácticamente lleva el móvil pegado a la mano. Retransmitiendo en directo las absurdidades diarias. Titán no fue una compra planeada. Más bien fue una cerveza artesanal de más en una subasta benéfica y Laura me retó. Ya sabes cómo va. Al principio era un ternero mono. Engañosamente mono. Creció y desarrolló presencia. Imagina a un abuelo gruñón que ha visto demasiado mundo mezclado con un crítico de arte con opiniones muy fuertes sobre decoración de jardín. Y eso nos lleva inevitablemente a los enanos. Y, por extensión, a don Silvio Navarro, presidente de la comunidad de propietarios. Nuestra parcela en Los Olivos tiene sus peculiaridades. Yo prefiero el encanto rústico. En vez del parterre de flores reglamentario. Construí una especie de escultura viva con traviesas de tren viejas y flores silvestres. A mí me parecía precioso. Titán tenía su zona vallada. Claro. Pero con vista directa a la calle. Y yo había puesto un cartel pintado a mano que me costó todo un fin de semana, territorio de Titán. Tiene opiniones y cuernos. Debajo. En letra más pequeña, en serio. No toques sus enanos. Sí. Enanos de jardín. No preguntes. Titán tenía una colección rara que yo rescataba de mercadillos. Los empujaba por su prado como si fueran piezas gigantes de ajedrez de cerámica. Era extraño. Pero inofensivo. Don Silvio Navarro. Presidente extraordinario de la comunidad. Discrepaba vehementemente. Inofensivo no entraba en su vocabulario. Ni me encantó. Ni singularidad. Ni nada que se desviara del artículo 12. Apartado D. Párrafo 3 del Reglamento de Convivencia de Los Olivos. Que probablemente exigía que todos los adornos de jardín estuvieran aprobados por triplicado y preferiblemente invisibles. Llevaba meses dándome la lata con nuestro ambiente pastoril desregulado. Como él decía. Las traviesas eran un insulto visual. El césped un poco largo era una ofensa personal. Y Titán era una declaración de guerra. Aquella mañana de martes empezó como cualquier otra. El sol intentaba abrirse paso entre la niebla fina de la sierra. Yo tomaba mi café con leche.
viendo a Titán reorganizar su ejército de enanos. Sofía ya estaba retransmitiendo algo a sus seguidores. Probablemente sobre el drama existencial del instituto. Laura tarareaba mientras cuidaba su huerto de tomates y rosas. Paz total. Entonces apareció el carrito eléctrico de Navarro. El pequeño carro de la tiranía vecinal. Serpenteando por la calle. Lo aparcó justo al lado de mis traviesas. Portapapeles en mano. Ese hombre conseguía que un portapapeles pareciera amenazante. Ni siquiera me miró a mí. Miraba el último enano que Titán había incorporado, uno especialmente alegre montado en una ardilla. Navarro soltó una especie de jadeo estrangulado. Esto es una barbaridad. Herrera. Farfulló. Señalando con el dedo. Contaminación visual. Yo solo sorbí mi café. Buenos días. Don Silvio. Titán es un poco coleccionista de arte. ¿Sabes? Probablemente fue lo peor que pude decir. Porque entonces lo hizo. Se inclinó por encima de la valla baja. Entró en territorio de Titán y pateó el enano de la ardilla. Con fuerza. Salió volando y se hizo añicos en una docena de pedazos de cerámica. Todo se quedó quieto un segundo. Los pájaros dejaron de cantar. Mi taza de café se congeló a medio camino de la boca. Titán, que estaba rumiando tranquilamente, levantó despacio su enorme cabeza. La mirada en sus ojos si un toro pudiera entrecerrar los ojos con amenaza. Eso hizo. Había visto cómo ejecutaban a sangre fría a un miembro querido de su milicia de cerámica. Lo que pasó después, bueno. El móvil de Sofía lo grabó todo. Cada segundo glorioso y terrorífico del choque entre carrito de la comunidad y 1800 kilos de toro furioso. Navarro todavía estaba despotricando sobre valores de las parcelas y mantenimiento de estándares cuando Titán soltó un bufido que sonó como un tren de mercancías arrancando. Luego se movió. No rápido al principio, sino deliberado. Un casco pesado tras otro. Directo hacia la valla endeble que lo separaba del hombre que se había atrevido a asesinar a un enano. La valla no tuvo ninguna oportunidad, saltó como un palillo. Navarro por fin levantó la vista. Vio a Titán. Lo vio de verdad. El portapapeles cayó al suelo. Su cara pasó de púrpura de indignación a un blanco fantasma precioso. Intentó retroceder hacia su carrito. Demasiado tarde. Titán no iba a por Navarro. No. Iba a por el carrito. Su embestida fue una cosa de terrible belleza. Un borrón de músculo y furia. Se oyó un crujido increíble. ¿El carrito? Un momento antes símbolo de opresión vecinal. Voló brevemente por los aires. Luego aterrizó boca abajo en el huerto de tomates e Irloom que Laura había cuidado con tanto cariño. Con Titán encima resoplando como un héroe conquistador sobre un dragón vencido. Incluso lo empujó un par de veces con los cuernos. Solo para asegurarse de que estuviera bien roto. ¿Y Sofía? ¿Mi hija? Bendita sea su alma emprendedora y experta en redes. Gritaba. Dios mío. Sí. WordStar. Papá. Titán se ha vuelto viral otra vez. Toro versus burocracia, justicia enana. Yo me quedé allí. Con el café salpicándome los zapatos. Sí. Definitivamente uno de esos días. Y algo me decía que esto solo era el calentamiento. Esa vocecita en mi cabeza que susurraba que Titán convirtiendo el carrito de Navarro en arte moderno era solo el principio estaba en lo cierto al 100%. Porque el plato fuerte. Amigos. Acababa de empezar. Y os aseguro que iba a ser un circo de varias pistas. El polvo de la gran demolición del carrito en Los Olivos apenas se había asentado cuando Navarro volvió. Esta vez no venía solo. Trajo refuerzos, un guardia civil que parecía profundamente incómodo y un montón de multas que podrían haber empapelado nuestro salón. Al parecer.
Titán era ahora oficialmente un animal peligroso. Un incordio público y mi favorito personal. Autor de vandalismo vehicular con extrema saña contra propiedad de la comunidad. Para rematar, añadieron algo sobre exposiciones agrícolas no autorizadas. Creo que iba por los enanos. Naturalmente nos citaron a una reunión extraordinaria de la comunidad. O como yo la llamaba. La quema pública de Marcos Herrera y su toro. Teníamos 48 horas para preparar defensa. Laura. Bendita sea. Sacó del desván el antiguo estatuto de la zona rural de los años 70. Resulta que nuestra parcela tenía una cláusula antigua de uso agrícola que permitía ganado menor. Ella argumentó que un toro no era tan distinto de una vaca lechera. Sofía. Mientras tanto, preparaba una presentación en el móvil llena de memes donde Titán era el héroe popular y Navarro el villano de dibujos animados. Sorprendentemente convincente. Pero entonces las cosas se pusieron realmente raras. La noche antes de la gran reunión, Titán desapareció. Simplemente se esfumó. Salí por la mañana con el café en la mano, esperando verlo reorganizando sus enanos. Y nada. La cancela seguía cerrada. Las vallas intactas. Solo un prado vacío y un silencio inquietante. Me preocupé de verdad. No solo porque es un animal valioso, sino porque Titán no era de los que se escapaban. Era demasiado listo. Demasiado terco. Esto parecía distinto. ¿Sofía? Por supuesto. Lanzó inmediatamente una campaña online Encuentra a Titán que se hizo viral en la zona en una hora. Empezaron a llegar avistamientos raros. Alguien vio una silueta enorme y oscura mirando tranquilamente la televisión nocturna a través de la puerta corredera de su patio. Otro juró que lo había visto usando un paso de peatones en el centro de Ronda, esperando tranquilamente el semáforo verde. Una señora del barrio de al lado envió a Sofía una foto borrosa de lo que parecía Titán lamiendo el rocío de sus rosas premiadas con toda calma. Era inquietante. Como si estuviera en una misión secreta. Navarro. Como era de esperar. Se volvió loco. Si antes era un tirano de urbanización, la desaparición de Titán lo convirtió en un villano de película de barrio. Empezó a merodear. Veíamos su nuevo carrito, la comunidad tenía repuesto, aparcado calle abajo. Con Navarro espiando con prismáticos. Intentó inspeccionar nuestros cubos de basura buscando pienso ilegal para toros. Incluso acusó al cartero de haber sacado a Titán escondido en su furgoneta blanca. El cartero. Un tipo fornido llamado Paco que había sido militar. Se rió en su cara. La cosa se estaba volviendo ridícula. Fue entonces cuando apareció Diego Dex Morales. Dex es primo de Laura. Y Dex es toda una experiencia. Vive en un autobús escolar reformado. Cree que el hombre nunca llegó a la luna y puede construir un dron funcional con un tostador y hilo dental. Es un genio a su manera muy particular y ligeramente descentrada. Se había enterado de las hazañas de Titán por internet, gracias Sofía, y apareció en nuestra puerta con un sombrero de papel de aluminio para bloquear los rayos de control mental de la comunidad y una oferta de ayuda. Este toro. Marcos, dijo con los ojos muy abiertos por la emoción conspiranoica. No es solo un toro. Es una señal. A pesar del sombrero de aluminio. Dex resultó ser un regalo del cielo. Su dron, al que llamó el buscador, era mucho más avanzado de lo que yo podría permitirme. Empezamos barridos sistemáticos por los bosques que lindan con los olivos. Una zona que rápidamente se convertía en terrenos salvajes sin dueño claro. El tipo de sitio que aparece en mapas antiguos como territorio sin catastrar. Fue Dex. A los pocos días de búsqueda, quien encontró la primera pista real. Seguíamos unas huellas de casco grandes. Sin duda de Titán. Pero espaciadas con una deliberación extraña.
Nos llevaron lejos de los jardines cuidados. Más allá de los carteles de prohibido el paso oxidados. Hacia la antigua cantera abandonada al otro lado de la sierra. Un lugar donde los chavales se retaban a explorar. Lleno de ecos inquietantes y sombras. El aire allí se sentía distinto. Más frío. Más silencioso. Y entonces lo vimos, en el centro de un claro amplio. Un círculo perfecto de tierra chamuscada de unos 10 metros de diámetro. La hierba no solo estaba muerta, parecía frita de golpe. Negra y quebradiza. No había marcas de quemadura alrededor. Ninguna hoguera. Solo ese disco estéril perfecto. El corazón me empezó a latir como un tambor. Dex ya estaba lanzando un dron más pequeño. Murmurando sobre eventos térmicos localizados. Y entonces Sofía. Que había insistido en venir. Señaló. Papá. Mira. Allí. Medio enterrado en la tierra chamuscada cerca del borde del círculo. Estaba algo familiar, una de las fundas de cuerno decorativas de Titán. Esas piezas de latón que a veces le ponía para las ferias de otoño. Era suya. Sin duda. ¿Cómo había llegado hasta allí? Y entonces lo sentí. Un zumbido leve. No exactamente un sonido. Más bien una vibración que subía por las suelas de las botas desde lo profundo del suelo. Era tan bajo. Tan sutil que si no prestabas atención lo pasabas por alto. Pero estaba ahí. Un pulso metálico silencioso. Dex también lo sintió. Se quitó el sombrero de aluminio y por primera vez desde que lo conocía parecía realmente asustado. Marcos, susurró. Esto no es un toro perdido. Esto es otra cosa. No tuvimos mucho tiempo para pensar en los misterios de la cantera vibrante. La reunión de la comunidad se acercaba. Llegamos al centro social. Un sitio que normalmente olía a café recalentado y sueños rotos de pádel. Y lo encontramos a rebosar. Al parecer. Toro contra comunidad era el mayor espectáculo que Los Olivos había visto desde que la señora Ramírez se fugó con el cartero. Don Silvio. Más pinzado y engreído que nunca. Lanzó su presentación, fotos borrosas del carrito destrozado. Diagramas del trauma psicológico infligido a las petunias del vecindario. Incluso tenía un testigo. El viejo señor gruñón de la calle de abajo. Que juraba haber visto a Titán levitando sobre su fuente de pájaros. Creo que el señor gruñón había vuelto a abusar del orujo. Laura. Fría como un pepino. Presentó el antiguo estatuto rural. Señalando la cláusula agrícola con un puntero láser. Yo intentaba parecer un ciudadano responsable que no suelta toros. Pero entonces Sofía. Mi tranquila Sofía obsesionada con el móvil. ¿Se levantó? La sala se quedó en silencio. Disculpe, dijo con voz clara y firme. Don Silvio. Usted habla de normas. De valores de las parcelas. ¿Pero y el respeto? ¿Y la justicia? Mi padre no pidió esto. Usted entró en nuestra propiedad. Rompió algo que Titán quería. Él reaccionó. Quizás, hizo una pausa y miró a los vecinos, si la comunidad dedicara menos tiempo a preocuparse del tono exacto de beige de los buzones y más a escuchar a la gente. Cosas como esta no pasarían. Titán solo dijo no a que lo mangonearan. Se podría haber oído caer un alfiler. Luego algunos empezaron a aplaudir. Primero con cautela. Luego más fuerte. La cara de Navarro era un poema. Parecía que se había tragado un avispón enorme y cabreado. La reunión se fue apagando sin veredicto claro. Solo murmullos y movimientos incómodos. Volvíamos a casa. Con una mezcla rara de agotamiento y victoria. Cuando un todoterreno negro y elegante se detuvo a nuestro lado. Una mujer con traje impecable bajó. Gafas de sol a pesar del cielo nublado andaluz. ¿Señor Marcos Herrera? Preguntó con voz educada pero con filo de acero.
Agente Ana Carvajal. Departamento de Investigaciones de Anomalías Ambientales. Necesitamos hablar de su toro y de unas lecturas energéticas inusuales que hemos detectado cerca de la antigua cantera. Me miré con Laura. Laura me miró a mí. La vocecita de mi cabeza ya no susurraba. Gritaba, abróchate el cinturón. Que el espectáculo de verdad está a punto de empezar. La agente Ana Carvajal no nos invitó a su todoterreno oficial. Nos quedamos allí mismo. En la acera frente al centro social. Con el olor a café viejo y resentimiento vecinal todavía en el aire. Mientras ella soltaba una bomba que hacía que la destrucción del carrito pareciera un simple roce. Señor y señora Herrera, empezó. Sus gafas reflejando nuestras caras desconcertadas. Su toro Titán no es solo un fugado. Creemos que sus actividades recientes y su desaparición están relacionadas con lecturas energéticas subterráneas muy inusuales que venimos rastreando. Concretamente desde la zona de la antigua cantera. Miré a Laura. Estaba pálida. ¿Lecturas energéticas? Repetí. Intentando sonar casual. Como si hablara de eso todos los días con los cereales. ¿Qué tipo de energía? Antes de que Carvajal pudiera contestar. Dex apareció a nuestro lado. Con cara de niño al que acaban de decir que Papá Noel es real y pilota un ovni. Ya estaba trasteando con su tablet. Ojos brillantes. ¿La cantera? Lo sabía. Marcos. ¿Recuerdas ese zumbido raro? La tierra quemada. Tengo imágenes del dron. Mira esto. Inclinó la tablet para que la gente la viera. Las imágenes eran sorprendentemente claras, el círculo negro. Y luego, al ampliar una zona de suelo aparentemente intacto, un contorno geométrico tenue. Casi imperceptible, un cuadrado con una línea en medio. Hay algo debajo, susurró Dex. Algo artificial y estaba caliente. Agente Carvajal. Más caliente que el suelo alrededor. La expresión de Carvajal no cambió. Pero vi que un músculo se tensaba en su mandíbula. Su primo es observador. Señor Herrera. Lo que su dron ha identificado probablemente es un punto de acceso. No registrado. Por supuesto. Tomó aire. Toda la zona de los Olivos. Incluida la urbanización. Se construyó sobre lo que fue una zona restringida del gobierno. Proyecto Sitio Anomalía Cero. Sonaba a título de serie de ciencia ficción de Sofía. ¿Una instalación de investigación? Preguntó Laura. Voz apenas un susurro. Entre otras cosas, dijo Carvajal con misterio. Época de la Guerra Fría. Oficialmente era una estación geológica avanzada. Extraoficialmente trataba fenómenos que no encajaban en los paradigmas científicos establecidos. Se cerró en los años 70. Supuestamente sellada para siempre. Las lecturas que captamos ahora sugieren que para siempre tuvo fecha de caducidad o que alguien o algo lo ha perturbado. Mi mente daba vueltas. ¿Titán? ¿Había tropezado con algún expediente X enterrado del gobierno español? ¿Y creen que Titán qué? ¿Lo abrió? Pregunté. La idea sonaba loca incluso al decirla. No lo sabemos, admitió Carvajal. Pero su desaparición. Las alteraciones localizadas. Coinciden con un pico importante en esas lecturas. Creemos que fue atraído o tal vez fue un catalizador imprevisto. Los días siguientes fueron un borrón de conversaciones en voz baja. Dex analizando datos con el equipo de Carvajal, que había montado discretamente un puesto de mando en una autocaravana alquilada a las afueras. Y una sensación creciente de inquietud que se instaló en casa como un sudario. Navarro y la comunidad parecían un recuerdo lejano y casi cómico ahora. Esto era mucho más grande. Entonces empezaron las cosas realmente extrañas cerca de casa. Una mañana. El viejo espantapájaros que tenía en el huerto, un muñeco tonto que Sofía había vestido con mis camisas viejas de franela, había desaparecido.
En su lugar, hundidas en la tierra blanda, había huellas de cascos. Enormes. Algunas eran de titán, reconocí la muesca característica en uno de sus cascos delanteros. Pero otras eran más grandes. Más profundas. Y definitivamente no de un toro. Parecían de algo más pesado. Que caminaba sobre dos patas pero con cascos del tamaño de platos de cena. Las rosas que Laura cuidaba con tanto mimo junto a la valla empezaron a marchitarse y retorcerse de la noche a la mañana. Sus pétalos volviéndose de un negro metálico extraño a pesar de todos sus esfuerzos. El aire en el patio trasero se sentía cargado. Eléctrico. El golpe de gracia llegó una tarde al atardecer. Sofía estaba en la terraza trasera intentando pillar cobertura para una de sus infinitas videollamadas cuando soltó un jadeo. No un grito, sino una inhalación brusca que nos hizo correr a Laura y a mí. Señalaba hacia la linde de los pinos al fondo de la parcela. Su cara estaba cenicienta. Allí. Saliendo de las sombras profundas de los pinos andaluces. Estaba Titán. Mi corazón dio un salto. Estaba bien. Pero no venía solo. Flanqueándolo. Moviéndose con una gracia extraña y casi líquida a pesar de su tamaño. Había 3 seres más. No sé cómo llamarlos de otra forma. Eran altos. Mucho más altos que Titán. Y sus formas cambiaban. Inquietantes. Ni del todo animales ni nada que hubiera visto jamás. Tenían cascos como las huellas del jardín y hombros poderosos. Pero sus cabezas eran alargadas y juraría que vi un leve resplandor interno en sus ojos hundidos. No hacían ruido. Solo se movían con él como silenciosos guardaespaldas imponentes. Titán miró hacia nuestra casa. Una mirada larga y firme. Luego se giró y, con su nuevo séquito, se fundió de nuevo entre los árboles. Papá, susurró Sofía. El móvil olvidado en la mano. ¿Qué eran esas cosas? ¿Titán estaba reclutando? La palabra reclutando me cruzó la mente. No estaba perdido. Estaba formando un maldito ejército. Casi como si lo hubiera invocado. El zumbido que sentimos en la cantera se intensificó. Incluso allí en casa era un retumbo bajo y resonante que vibraba hasta los huesos y hacía doler los dientes. Las luces de la cocina parpadearon. Dex llamó. Voz entrecortada entre terror y excitación. Marcos. La señal de la cantera ya no es energía aleatoria. Es un patrón. Es como una baliza. Un flujo de datos complejo. Y Titán creo que su proximidad lo amplifica o él responde a ella. Justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más. Lo hicieron. Resultó que don Silvio Navarro no había encajado bien su humillación pública en la reunión. Su autoridad estaba hecha trizas. Su mundo ordenado de normas y reglamentos puesto patas arriba por un toro y una adolescente con móvil. Y Navarro no era de los que se van en silencio. Recibimos una llamada de una asustada vecina. Doña Carmen. Que estaba en la junta. Al parecer Navarro había estado despotricando sobre medidas extremas para restaurar el orden y neutralizar todas las amenazas a los estándares comunitarios. Lo habían visto reunirse con un individuo muy discreto y muy peligroso. Un especialista conocido solo como el Espectro. Doña Carmen había oído al Espectro decirle a Navarro que podía resolver incursiones anómalas de forma permanente. Eso me heló la sangre de una forma que nada tenía que ver con campos energéticos subterráneos. El Espectro no sonaba como alguien armado con estatutos de comunidad. Tenemos que ir a esa compuerta, les dije a Laura. Dex. Sofía y la agente Carvajal. Que acababa de llegar para una actualización de emergencia. Ahora. Si Navarro y ese Espectro llegan primero. ¿Quién sabe qué harán? Podrían destruirlo. Usarlo como arma o simplemente empeorar las cosas 1.000.000 de veces. Carvajal. Por una vez. No discutió.
Su cara era sombría. Sitio Anomalía Cero nunca debió ser perturbado. Señor Herrera. Si ese sello está realmente roto y personal no autorizado intenta interactuar con lo que hay abajo. No necesitó terminar. La carrera había empezado y yo tenía la horrible sensación de que ya íbamos varios kilómetros por detrás. El todoterreno de la agente Carvajal era rápido. Pero el nudo de pánico en mi estómago corría los 100 metros lisos olímpicos. Dex iba en el asiento del copiloto. Tablet encendida. Murmurando sobre patrones energéticos en cascada y puntos de resonancia geodésica. Laura y Sofía atrás. Benditamente calladas. Pero sentía su tensión como un cable tenso en el espacio reducido. Yo solo intentaba recordar cómo respirar. Sitio Anomalía Cero. Todavía sonaba a título de mala película de terror. Derrapamos hasta parar cerca del borde de la antigua cantera. El mismo sitio donde Dex y yo habíamos encontrado la funda de cuerno de titán y sentido ese pulso subterráneo extraño. El aire aquí era más denso. Casi se podía saborear la electricidad estática. Y ese zumbido bajo ya no era una vibración sutil. Era un retumbo palpable que resonaba en el pecho. Como estar demasiado cerca de un subwoofer gigante invisible. El círculo de tierra chamuscada parecía más ancho. Más negro. Y en el centro, donde el dron de Dex había identificado ese contorno tenue, ya no había contorno tenue. Había un agujero cuadrado perfecto en el suelo. Una compuerta de metal oscuro e innegablemente abierta como una herida en la tierra. Y de pie junto a ella. Tan tranquilo como si nos hubiera estado esperando. Estaba Titán. No venía solo. Sus 3 compañeros. Aquellos seres altos y de gracia inquietante. Estaban ligeramente detrás. Centinelas inmóviles. No nos miraban, solo observaban la penumbra andaluza. Pero Titán giró su enorme cabeza y me miró directamente. No había amenaza en sus ojos. Ni agresividad. Solo un conocimiento profundo y antiguo que me puso los pelos de punta en los brazos. Era como si dijera, ¿vienes o qué? La agente Carvajal ya había bajado del coche. Mano en la culata de una pistola seria que no había visto antes. Esto no estaba programado, murmuró. Su calma habitual un poco deshilachada. Dex prácticamente vibraba de excitación. Es una invitación. ¿Gente? Una invitación clara e interdimensional. Antes de que nadie pudiera discutir. Titán soltó un bramido bajo y retumbante que parecía salir del núcleo mismo de la Tierra. Luego se giró y, con una agilidad sorprendente para sus 1800 kilos, bajó al interior de la oscuridad de la compuerta abierta. Su séquito lo siguió, desapareciendo uno a uno. «No vamos a dejar que se vaya así», exclamó Sofía. Ya medio fuera del coche. Laura la agarró del brazo. «Sofía». «No». «Tiene razón», dije. Mi voz sonando extrañamente lejana incluso a mis propios oídos. «Tenemos que ver». «Carvajal. ¿Viene con nosotros?» La agente dudó solo un segundo. Mis órdenes son evaluar y contener. Parece que la evaluación acaba de volverse subterránea. El descenso fue surrealista. Escalones de metal áspero bajaban a un túnel que olía a tierra húmeda. Ozono y algo más. Algo viejo y metálico. Como maquinaria olvidada y secretos. Luces de emergencia parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras largas y danzantes. El haz de la linterna de Dex cortaba la penumbra, iluminando tuberías que cubrían las paredes. Cables gruesos muertos y capas de polvo que sabían a cobre. Hacía frío. Un frío profundo y penetrante que nada tenía que ver con el aire andaluz de arriba. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel se abrió a una cámara enorme. Catedralicia. Excavada en la roca madre. En el centro, dominándolo todo, estaba la máquina.
No sé cómo describirla de otra forma. Era colosal. Una esfera de placas de metal oscuro entrelazadas. Fácilmente de 15 metros de alto. Zumbando con ese mismo retumbo profundo que habíamos sentido arriba. Pero 100 veces más fuerte. Luces tenues pulsaban por su superficie en patrones complejos y cambiantes. Símbolos extraños. Nada que hubiera visto jamás. Estaban grabados en su piel. Tuberías y conductos salían de ella hacia las paredes, desapareciendo en la oscuridad. Alrededor de su base había lo que parecían unidades de contención destrozadas. Cristales rotos crujiendo bajo los pies. Y huesos inquietantemente grandes. No animales. No del todo humanos. Titán estaba frente a la máquina. Cabeza ligeramente inclinada como en reverencia. Sus 3 compañeros a una distancia respetuosa detrás. Soltó otro bramido bajo y esta vez las luces de la máquina se intensificaron. El zumbido se profundizó en un rugido casi ensordecedor. Algo dentro de ella. Algo enorme. Pareció moverse. Entonces se desató el infierno. Nadie se mueva. Objetivo federal comprometido. La voz era áspera. Amplificada. Cortando el aire vibrante. Desde un túnel de acceso oscuro encima de nosotros. Una figura descendió con precisión militar. Aterrizando en cuclillas. Traje táctico negro elegante. Cara oculta por visor reflectante. Un arma en las manos que parecía sacada de un blockbuster de ciencia ficción. El espectro. Y justo detrás. Pálido pero vengativo. Estaba don Silvio Navarro. Agarrando un documento que parecía muy oficial. Hasta aquí has llegado. Herrera. Chilló Navarro. Voz quebrada. Tú y tu bestia estáis violando todo. El espectro no estaba interesado en los histerismos de Navarro. Su arma ya apuntaba a Titán. Designación, entidad biológica anómala. Nivel de amenaza crítico. Protocolo de neutralización iniciado. Espera. No. Grité. Dando un paso adelante. Pero Carvajal me retuvo. No está atacando. No sé qué está haciendo. Pero no es hostil. El espectro ni siquiera parpadeó. Se oyó un siseo agudo y un dardo que dejaba un leve vapor verde se clavó en el flanco de Titán. Durante un latido no pasó nada. Titán ni siquiera pareció registrarlo. Luego se estremeció. Un temblor masivo que sacudió el suelo lo recorrió. Soltó un rugido de dolor y furia que empequeñeció todo lo que habíamos oído antes. Esperaba que cargara contra el espectro. Que lo hiciera pedazos. Pero no. En cambio, con un estallido de fuerza que parecía desafiar el tranquilizante que ya corría por sus venas. Titán bajó la cabeza. Clavó los cascos en el suelo polvoriento y cargó directamente contra la máquina. El impacto fue cataclísmico. No fue solo un choque. Fue como si hubiera golpeado un diapasón gigante. La máquina gritó. Un sonido que no era sonido. Más bien una ola física de energía que nos lanzó hacia atrás. La cámara se llenó de una luz blanca incandescente cegadora. Los símbolos en la superficie de la máquina ardieron como soles en miniatura. El rugido vibrante escaló a un chillido ensordecedor que parecía acabar con el mundo. Alarmas olvidadas sonaron en las paredes. Sus sirenas aullando como almas atormentadas. Los cimientos mismos de Sitio Anomalía Cero gimieron y se doblaron. Trozos de roca y metal llovieron del techo. «El túnel», gritó Dex, señalando hacia atrás. «Se está derrumbando». Sofía lloraba, agarrada a Laura. La agente Carvajal gritaba a una radio muerta. Yo solo podía mirar, hipnotizado por el espectáculo terrorífico. Lo último que vi antes de que el mundo explotara en pura luz blanca y presión aplastante fue a Titán. Erguido en el corazón mismo del infierno.
Su cuerpo de alguna forma absorbiendo la energía enfurecida de la máquina. Sus ojos brillando con una luz feroz imposible. Parecía sin miedo. Incluso triunfante. Luego todo se volvió oscuro y silencioso. El silencio fue lo primero que me golpeó. No un silencio pacífico, sino un silencio muerto y zumbante. El tipo que te aprieta los tímpanos después de una explosión enorme. Luego llegó el sabor a polvo y hormigón y un dolor palpitante que empezó detrás de los globos oculares y se irradió hacia afuera. Tosí. Un sonido seco y rasposo en la oscuridad. «Marcos, ¿estás bien?» La voz de Laura. Bendita sea. Temblorosa pero ahí. Cortó el zumbido. Manos encontraron las mías. Tirando despacio. El mundo volvió a enfocarse borroso y lleno de polvo. Estábamos en una especie de nicho. Un bolsillo en el túnel derrumbado. Dex ya estaba hurgando en una grieta del escombro con un trozo de hierro doblado. Murmurando sobre integridad estructural y puntos de salida alternativos. Sofía estaba al lado de Laura. Cubierta de mugre pero milagrosamente ilesa. Su móvil. Increíblemente. Todavía en la mano. Pantalla agrietada. Pero la lucecita verde de grabación parpadeando desafiante. La agente Carvajal estaba unos metros más allá. Apoyada contra una losa caída. Cara sombría pero alerta. Del espectro y de don Silvio Navarro. Ni rastro. Si habían salido o estaban enterrados bajo toneladas de hormigón de la Guerra Fría, sinceramente. En ese momento no me importaba mucho. La supervivencia estaba bastante alta en la lista. Dex. Obrero de milagros. Encontró la salida. Un pasaje estrecho y precario entre el metal retorcido y la roca hecha pedazos. Que subía. No hacia la compuerta de la cantera, sino hacia otro sitio completamente distinto. Salimos parpadeando y jadeando a una parte del bosque de los olivos que nunca había visto. Mucho más al norte. Cerca de unas torres de transmisión viejas y abandonadas. El cielo arriba no estaba bien. Era un gris violeta magullado. Atravesado por colores brillantes y antinaturales que bailaban en el borde de la visión como aceite en el agua. El aire era cálido. Demasiado cálido para una tarde andaluza. Y el suelo bajo nuestros pies todavía zumbaba con esa energía profunda y resonante. Aunque más débil ahora. Más como un eco. Y allí. En el centro de un claro que antes no existía. Un amplio círculo de tierra recién removida. Estaba Titán. Esperando. Parecía distinto. Más erguido. Más alerta. Había una calma extraña. Casi regia en él. La suciedad y el polvo del túnel habían desaparecido. Su pelaje parecía brillar levemente bajo la luz extraña. Detrás de él. Sus tres compañeros estaban como estatuas. Ya no las formas cambiantes e inquietantes que había visto antes. Eran más definidos ahora. Estables. Centinelas con propósito tallados de noche y sombra. Titán me miró. Solo una mirada larga y firme. Sin miedo. Sin ira. Tal vez comprensión. O quizás una despedida. Luego. Despacio y deliberadamente. Se giró. Sus compañeros se pusieron en fila detrás y empezaron a caminar. No al azar. Sino con dirección clara. Más adentro del corazón salvaje e indómito del bosque. Hacia montañas que ni siquiera sabía que se veían desde los olivos. No huían. Avanzaban. O tal vez se retiraban a un lugar que solo ellos conocían. Un lugar que nosotros no podíamos seguir. La respuesta oficial fue rápida y predeciblemente opaca. En pocas horas se estableció un perímetro mucho mayor que solo la cantera. Furgonetas negras sin marcas. Equipos con trajes completos de protección. Geólogos susurrando a teléfonos vía satélite encriptados.
Alguna agencia incluso más arriba en la cadena alimentaria acordonó todo. La historia oficial fue evento sísmico localizado seguido de una fuga química menor de vertedero industrial olvidado. Plausible si no mirabas demasiado el cielo ni sentías el zumbido persistente en los huesos. La urbanización Los Olivos y buena parte de la zona fueron evacuadas. La mayoría de la gente nunca volvió. No solo por las advertencias oficiales. Era el aire. La sensación del lugar. La forma en que los aparatos electrónicos se volvían locos si te acercabas demasiado a la zona de exclusión. La persistente sensación inquietante de que te observaban. No con hostilidad. Solo con paciencia inhumana. Los Olivos se convirtió en un pueblo fantasma en un mes. Un monumento perfectamente conservado a los sueños suburbanos interrumpidos bruscamente. Nosotros fuimos interrogados. Por supuesto. La agente Carvajal fue sorprendentemente comprensiva. Firmamos papeles. Muchos papeles. Acuerdos de confidencialidad que probablemente tenían cláusulas sobre abducciones alienígenas y actos de Dios. Luego nos mudamos. No muy lejos. Solo al otro lado de la línea provincial. A una vieja casa de campo con muros de piedra gruesa. Un poco más de terreno y definitivamente menos comunidades de propietarios. La vida encontró un nuevo ritmo. Empecé a perfeccionar un masa madre de pan. Algo en la naturaleza metódica de eso era calmante. Laura empezó a escribir. Canalizando todo en lo que llamaba su memoria especulativa. Dex. Después de asegurarse de que nuestra nueva casa era geodésicamente estable y libre de líneas ley negativas. Se marchó a una nueva búsqueda que involucraba al Yeti y una IA rebelde en Sierra Nevada. Sofía editó su metraje crudo en un documental inquietante y convincente llamado El zumbido de los olivos, que se convirtió en una sensación underground de Internet. Lleno de imágenes borrosas. Audio tembloroso y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Alimentó innumerables teorías conspirativas nocturnas. Nunca se supo qué pasó con Navarro o el espectro. Simplemente desaparecieron como una pesadilla mala. Los meses se convirtieron en un año. El mundo siguió girando. La hierba creció alta y salvaje sobre las partes selladas de los olivos. A veces. Si pasabas en la carretera. Todavía podías ver el extraño brillo en el cielo sobre la zona de cuarentena. Entonces una mañana muy temprano. De esas silenciosas donde oyes el rocío cayendo de las hojas. Estaba revisando la valla de nuestro nuevo prado. Café en mano. Y casi se me cayó la taza. Allí. De pie junto a la valla lejana bajo el viejo olivo. Estaba Titán. Solo. Parecía más viejo. Más sabio quizás. La luz extraña en sus ojos seguía allí. Pero más suave ahora. El aire alrededor de él brillaba levemente. Como calima en una carretera de verano. Solo se quedó allí mirándome. Confirmando algo quizás. O simplemente pasando a saludar. Luego. Con un giro lento de su enorme cabeza. Caminó hasta la esquina lejana del prado detrás de una pequeña loma y desapareció. Cuando llegué al sitio. Corazón latiendo fuerte. No había nada. Ninguna huella en la tierra húmeda. Ninguna hierba removida. Solo la vieja valla intacta y una leve vibración rítmica en el suelo bajo mis botas. Me quedé allí mucho rato. Más tarde. Cuando Laura me preguntó qué había estado mirando. Solo sonreí. Le di una taza de café recién hecho y dije. Nada. ¿Cariño? Solo una mañana realmente buena. Pero no era del todo verdad. Porque más tarde ese mismo día. Escondido en la hierba alta donde Titán había estado. ¿Lo encontré? Un pequeño cuadrado de tierra. El suelo extrañamente oscuro y removido. Y en el centro mismo. Casi completamente enterrado. Había una pequeña placa de metal fría al tacto. No más grande que mi mano.
Grabados en su superficie había símbolos. Símbolos extraños e intrincados. Exactamente iguales a los que había visto en las paredes de aquella máquina terrorífica y magnífica bajo sitio Anomalía Cero. No se lo he contado a nadie. Todavía no. La verdad. Supongo. Ya tuvo su debut caótico de destrucción de carritos y sacudida de tierra. Quizás este nuevo silencio. Este nuevo marcador silencioso en mi campo. Es el verdadero mensaje. El mundo cambió aquel día en Los Olivos. Se abrió una puerta y Titán, que antes era solo un toro con una extraña afición por los enanos, había sido la llave. La advertencia. Y quizás, solo quizás, volvería. O algo más lo haría. Esa puerta parecía seguir entreabierta.